Bueno, y como todos los días viernes nos visita Elena Sol con temas bastante interesantes y con invitados también, ¿no? Exactamente, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Pero muy bien, ahora bien, ¿verdad? Porque también tenemos que hablar de cosas positivas, porque nos impactó lo que vimos recién justamente la semana pasada. Se estaba hablando de la salud mental en estas épocas, la falta de paciencia, y bueno, ojalá que esto también nos ayude a reflexionar y a respirar, como dijo la psiquiatra justamente el viernes pasado, 3 minutos respirar para no llegar a estas consecuencias, porque tanto hombres como mujeres están actuando así, ya no nos respetan, niños en brazos, Sí, no, impresionante. Hay casos y casos con Casos esto. y casos, en entonces- este diciembre es una locura. Y el calor insoportable que estamos viviendo, yo creo que va también de la mano por ahí de lo que vamos a Todos hablar juntos, hoy, ¿eh? pero tenemos que tratar de respirar, y bueno, hoy vamos a hablar justamente de ese calor, todo lo que es relacionado a la naturaleza. Hoy recordamos el Día Mundial del Medio Ambiente, establecida por la ONU ya en 1972, una fecha tan importante, y cómo es ahora en estos tiempos, 1972 al 2023, todas las consecuencias de esa fecha, de esa falta de cuidado, de lo que debemos enseñar también a los que nos rodean, nosotros mismos también cuidar la naturaleza que nos da vida. Tenemos calor extremos, cambios climáticos, pero hay que hablar siempre de la parte positiva también, y por ello tenemos un invitado de lujo. Muchísimas gracias al ministro del Medio Ambiente, que está en Guairá justamente por esta fecha tan importante, y nos envía un representante, a nuestro director Darío Maldelburger. Así que buenas tardes, aquí todo tuyo el espacio, Bienvenido. señor. Muchas gracias, un gusto estar en diálogo y bueno, acá asumiendo un poco un rol importante dentro de lo que es una estructura de procesos educativos para la conservación. El Ministerio tiene su importancia en ese proceso. Hoy ve desde su punto de vista que la gente está más involucrada y está un poco más, de alguna manera, informada acerca del cambio climático y las medidas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿o es la sensación que quizás tengo yo? No, evidentemente cada día hay más involucramiento, hay más consulta, y a esa visión de querer saber por qué está sucediendo los eventos o las situaciones, la sociedad se involucra, porque le afecta, le toca y le da ese golpe por el calor, las lluvias, las presiones climáticas que son variables, y los efectos en procesos también económicos. Vemos, por ejemplo, la zona del Chaco con una presión de calor y altas temperaturas que producen esa pérdida del ecosistema y la capacidad productiva. Entonces, evidentemente, la sociedad, los grupos, las organizaciones están ya en búsqueda de conocimientos y ver soluciones. Muy bien. Y hay un daño importante, y eso se refleja en la situación en la que estamos viviendo a nivel mundial. Los cambios que se van dando ya es producto de la consecuencia del accionar del hombre también. Claro, evidentemente, por ejemplo, lo que estamos hoy haciendo referencia sobre una fecha importante, sobre el tema mundial del medio ambiente, eso ya se tocó en Estocolmo en el año 72, y después ya en la década del 90 aparecen los convenios internacionales grandes, como la de cambio climático, de certificación y de biodiversidad, que englobaron, y el enfoque de ese momento fue que el hombre era un individuo que participaba de las relaciones de los impactos. Entonces no podía estar ajeno al concepto. Entonces, ¿por qué ver, por ejemplo, esa problemática de situaciones de impacto en una forma aislada, sino tiene que ser de conjunto? Y con respecto a ese trabajo en conjunto, porque es importante, sí, todos somos responsables, ustedes en casa, cada actor de la sociedad, pero en cuanto a nuestras autoridades, ¿cuáles son las políticas públicas establecidas y rigurosas para que de alguna manera esto empiece a generar un impacto de alguna manera positivo, ¿verdad? Porque es importante que desde la propia institución y desde la propia cartera se establezcan, primero, sanciones para aquellos que no están cumpliendo. Hay grandes empresas, industrias que hacen caso omiso a leyes que están establecidas. No, evidentemente, Paraguay está, digamos, regido por las mejores leyes ambientales. El vacío que tenemos siempre es en el concepto de la aplicabilidad y el conocimiento y el concepto de decir, bueno, ¿por qué debemos tener esa ley o por qué debemos tener, digamos, esa educación a la interpretación de la protección del ecosistema? Entonces, nos falta un poco más todavía de educación ambiental, de esa sensibilidad y obviamente del rigor jurídico de la aplicación en cierto modo.
Claro, eso es lo importante. Igual hay muchas veces, a ver, también hace falta un poco más de fortalecimiento de instituciones, porque muchas veces, ¿cómo salir a aplicar multas? No tiene luego gente, hay muy pocos. Claro, ¿cómo identificas al que hace estas cosas? Es bastante complicado en ese sentido también. Evidentemente acá hay una situación donde el rol participativo de varias instituciones debe ser de responsabilidad. El Ministerio del Ambiente tiene su participación y su responsabilidad, pero no toda la problemática sobre el temas ambientales radica en el Ministerio o es responsabilidad del Ministerio. Los municipios son altamente responsables en el caso del manejo de la basura o de la recolección o del concepto también de la conservación de los lugares naturales como las plazas o parques. Entonces, obviamente esa articulación es lo que quizás todavía estamos un poco débiles y el Ministerio tiene un valor de responsabilidad y tiene un poder de resolutivo administrativo, pero necesitamos un poco más de esa fuerza jurídica quizás en ese momento. El alcance que nosotros hoy día tenemos también es una implicancia a las condiciones presupuestarias. Nosotros tenemos un presupuesto y a veces ese presupuesto obviamente a veces no alcanza todo y las gestiones son muchas y obligatorias para nosotros. Totalmente. Hay un tema que tocaba, me parece importante, perdón la interrupción, que es la educación ambiental, ¿verdad? Yo creo que hay muchas generaciones anteriores que todavía están ahí como adaptándose al concepto del reciclaje, de cuidar, pero los chicos hoy por hoy tienen otra medida de conciencia. ¿Cree que también es importante enfatizar en eso en las nuevas generaciones que ya de alguna manera tengan introducido el chip del cuidado a nuestro espacio? Evidentemente cada día la dinámica global o de los grupos humanos van a estar más exigentes y eso eso se condicen con los procesos educativos. En épocas pasadas, por ejemplo, el hecho de la condición de un bosque era simplemente un área verde. Hoy día ya la persona se interpreta cómo proteger ese bosque y por qué y qué existe ahí. Está más preocupado ya por ver cómo cuidar las aves, los mamíferos, los anfibios que estén dentro de ese ecosistema. Antes veíamos que estaba ahí muy lindo, muy alegres, pero el individuo hoy día ya lo siente como algo más necesario a la protección. En caso de proteger, convivir con estos animalitos, los monos, los yaguareté de repente que aparecen en el sector agropecuario, ¿verdad? ¿Cómo debemos actuar? Porque de repente aquí en la plaza, como estuvimos hablando, Carlos Antonio López, aparecen los monos y la gente dice, llévenle, pónganle en jaula. ¿Cómo debemos actuar nosotros en ese caso? Sí, es una política que hoy día estamos teniendo dentro del sistema ministerial. Nosotros queremos que la ciudadanía conviva con la fauna o con el ecosistema en sí. Y eso obliga a que se procese esa interpretación. Así como comentaba el caso, acá existen monos en el parque Carlos Antonio López y esa figura de moverse los individuos y no agredirlos, no perseguirlos y ahí está también el proceso educativo. Por ejemplo, hay gente que dice, vamos a darle de comer. No, los individuos tienen su propia condición alimenticia y entonces buscar que no sean, digamos, dependientes del propio ser humano. Y ahí tenemos también otra figura, el caso mismo de la producción ganadera versus el yaguareté. Lo que buscamos es que convivan, en el caso de las grandes extensiones, el individuo para ser protegido. Sin lugar a dudas. Lastimosamente nos estamos quedando cortos ya de tiempo, pero quería pedirles una reflexión justamente en este día y también para que de alguna manera podamos todos juntos ir empujando esto para tener un medio ambiente más saludable y sostenible por sobre todo. Totalmente. De hecho, el valor principal es tener esa empatía a la condición ambiental, a la naturaleza, porque sí o sí la naturaleza nos están dando, digamos, un pegue un poco negativo al hecho de esa deforestación, a la contaminación y a los impactos de un desarrollo desmedido. Entonces, si es que no tenemos esa empatía al valor natural, a los conceptos de la flora, la fauna, el ecosistema en sí, yo creo que
vamos a tener un poco de problemas más graves más adelante. Totalmente, como ya estamos teniendo justamente para los alérgicos, las pandemias, las enfermedades, la contaminación, cuidar el agua. Somos una cadena, como se dice, entonces, que todos los días sean el Día del Ambiente, concienticemos y nosotros seamos los ejemplos siempre. Cuando estamos manejando, evitar tirar la basura porque de repente es muy chocante. Eso también nosotros, desde donde estemos, tenemos que aportar a que eso mejore y no solamente depender del ministerio, del municipio. Nosotros somos los responsables. También, así que bueno, muchísimas gracias a ambos por Gracias a acompañarnos ustedes. y bueno, un buen fin de semana. Igualmente. Tenemos más información.